No estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Es muy duro para mí. Este accidente se llevó todo. Mi vida, mi música e incluso al hombre al que amaba. El recuerdo más bello que tengo es el de mi infancia. Tiempos aquellos. Amo a mi hermana peruana y tal vez mi condición la beneficia a ella. Tal vez pueda estar con quien siempre quiso. Así será. Hola, mi nombre es Julie Torres y en esta ocasión reseño un personaje de la novela de Khaled Hosseini y Las montañas hablaron. Ella es Samra Demovic, una enfermera bosnia que a inicios del siglo XXI trabaja en un hospital en Kabul, Afganistán. Me conmueve particularmente porque encarna un papel bastante noble al sobreponerse ante los mil inconvenientes que se le presentan en el camino de ayudar a sus pacientes, aun cuando no tiene una posición que le otorgue beneficio alguno. Un trabajo humanizador pero arduo. Ella se encuentra muy decepcionada al ver que una y otra vez múltiples salvadores blancos extranjeros usan la miseria de sus pacientes para vanagloriarse ante sus pares, usando el morbo y el amarillismo para aparentar que son misericordiosos y luego dejar en el olvido a quienes sí necesitan de su ayuda y compromiso. Por supuesto que esta historia no es la excepción, pues como dijo el mismo Idris al final del capítulo, el choque cultural no ocurre al momento de llegar a ese sitio lleno de atrocidades y tragedias, sino al volver a su realidad llena de privilegios completamente justificados en el esfuerzo, generando el librarse de culpas y seguir de nuevo con la comodidad de sus vidas. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy hablaré de uno de los elementos más importantes que posee este maravilloso y emotivo libro titulado Y las montañas hablaron, del escritor de origen afgano Khaled Hosseini. Este elemento consiste en la narración y la descripción de diversos personajes, los cuales juegan un papel fundamental dentro del tramado de historias que posee esta novela. Tal es el caso del personaje conocido como Suleiman Badati, un hombre que posee una gran fortuna dentro de una sociedad precaria. También se concibe como un hombre serio y reservado dentro de su propio mundo y un hombre amante de la pintura. Entonces se podría decir que Badati representa lo que muchos afganos anhelan y desean dentro de esta sociedad de necesidad, pero más adelante nos damos cuenta que a Badati le hace falta un elemento importante para vivir en plenitud, lo cual consiste en la felicidad. Entonces allí nos damos cuenta cómo sus gustos y sus deseos físicos se encuentran enjaulados en una sociedad o en una cultura que castiga la homosexualidad con la pena de muerte. Entonces, para conocer un poco más acerca de Suleiman Badati y de otros personajes, los invito a leer Y las montañas hablaron de Caleb Hossein. Saúl, un destello de historias mágicas que provienen del corazón. Él es el vestigio del cariño que no pudo ser. Él, un humilde afgano que está determinado por una sociedad con un estricto apego a la tradición, se ve obligado a lo largo de toda su vida a configurar lazos fraternales basados en el estricto compromiso, la responsabilidad, la lealtad, obviamente sin olvidar el amor de padre que lo caracteriza a lo largo de toda la historia. No obstante, este complejo entre fraternidad, sentimientos y obligación es lo que lo obliga finalmente a dar en adopción a su hija de 4 años, Pari, para evitarle una vida de limitaciones, proteger al resto de sus hijos, proteger sus obligaciones fraternales, aun cuando eso implique matar la mitad de su corazón y apagar ese destello de esperanzas que tenía a lo largo de toda su vida y manifiestan en esas historias que acabaron de morir. Soy Juan Esteban y el día de hoy les voy a hablar sobre Pari Watay. Para mí es el personaje principal de la historia, aunque hubo otros personajes principales, ella para mí es el fundamental y el pilar que lleva a cabo esta novela y nuestro autor. De hecho, escogí este personaje y me llamó mucho la atención porque vi en ella el reflejo del autor. El autor también fue un joven afgano, el cual migró a París y por eso le puso este nombre y escogió esta ciudad para realizar el desarrollo de esta historia de Pari Watay. Este personaje para mí es la unión entre la pobreza extrema del tercer mundo y la riqueza del primer mundo. Sin embargo, también es trascendental
que lo que dejó atrás fue una vida entera y su familia, de la cual siempre tendrá ese agujero en su corazón. De hecho, en una parte de la trama, ella se enamora de su padrastro por falta de esa figura paterna que nunca pudo tener. Y como cuando ya más adelante de que quiere ir a volver a sus orígenes y a sus inicios, ya nada es lo mismo. Y su hermano, que era su mejor amigo en la infancia, ya ni siquiera puede reconocerla porque está tendido en una enfermedad muy profunda. Es una trama demasiado bonita de historias que se juntan y este personaje es fascinante, así que les hago una invitación a la lectura. Nila Wahdati es un personaje de la novela Y las montañas hablaron del escritor afgano Khaled Hosseini. Wahdati es un personaje enigmático, dado que nosotros no conocemos su historia por su propia boca, sino por el relato de otros dos personajes: Pari, su hija adoptiva, y Navi, su conductor. Pari relata la historia de su relación con su madre conflictiva en París, mientras que Navi narra desde un punto de vista de persona enamorada por ella, dado su sensualidad y su belleza. Además, este personaje era una poetisa afgana que era muy reprochada por su sociedad, dado que sus escritos eran eróticos y cargados de sexualidad, mientras que en Europa era muy reconocida por romper los cánones de la poesía afgana. Muy buenos días a todos, yo soy Juan Pablo García y les voy a hablar de Adele, uno de los personajes principales del libro Y las montañas hablaron. Pues bien, él es un niño inocente, digamos, es el hijo de un comandante, un criminal de guerra de Afganistán, y pues digamos que él no sabe a qué se dedica su padre realmente, sino que lo han encerrado en una burbuja donde todo lo que él conoce es que su padre es una buena persona, que ha hecho múltiples obras buenas para el pueblo, y digamos que sí, todo su círculo que lo rodea le va a reafirmar esa identidad. Y en el transcurso del capítulo vamos a ver cómo la relación también con otro niño que se llama Goham le va a permitir un poco empezar a ver la realidad de quién es su padre. Al final pues el niño se entera un poco de quién es, de lo que ha hecho, y él simplemente, o después de un proceso, ¿no?, decide aceptar esa realidad y termina casi que pensando yo también soy así, yo hago parte de esta realidad, y lo acoge. Me parece sorprendente esto y espero que lean el capítulo, lean el libro, que les guste mucho. El personaje que más me gustó dentro de la historia es Baba Ayub, un campesino pobre que vivía en una aldea pobre y tenía 5 hijos, el menor de todos su adoración, de nombre Kais. Una noche sufre una tragedia al tener que entregar a su hijo menor a una criatura mitológica. Al entregarla, el padre entra en una fuerte nostalgia y tristeza, así que decide un día ir a recuperar a su hijo y enfrentarse a esta criatura. Al llegar allí, se da cuenta que su hijo se encuentra sano y feliz, pero sin embargo él sigue con la idea de querer recuperarlo. El DIP le propone entonces dos opciones. La primera es que lo pueda llevar, pero al llevárselo él pierde todas las opciones y posibilidades en las cuales se encontraba allí, o la otra era que lo podía dejar ahí, pero tenía que olvidarlo. El padre entonces, frente a estas opciones, decide dejarlo e irse hasta que un día, en la noche, recuerda a su hijo antes de su muerte. Les voy a hablar de un personaje del libro Las montañas hablaron, llamado Idris. Idris y Timur, que es su primo, viajan a Afganistán. Allí Idris conoce a Roshi en un hospital. Ella está allí por violencia que sufrió por parte de su tío. Entonces Idris le hace falsas promesas a Roshi diciendo que la llevará a vivir a Estados Unidos con su familia y que le va a ayudar a que le hagan cirugías para reconstruir su rostro y pues su cuerpo. Y Idris se la pasa comparándose con Timur. Nunca ve las capacidades que él tiene, la buena familia que tiene, la buena carrera que tiene. Pasa comparándose todo el tiempo con Timur. Gracias a este complejo de inferioridad, cuando viaja a Estados Unidos y le propone él de ayudar a Roshi, al director del hospital, este le dice que no hay presupuesto y pues baja la cabeza. ¿Qué podemos aprender de este personaje? Que no solamente basta con dar promesas falsas y palabras bonitas, sino que de estas palabras bonitas hay que cumplirlas, llevarlas a hechos para ayudar realmente a los demás. Segundo, que no podemos vivir todo el tiempo comparándonos con los demás y hay que empezar a valorar lo que nosotros y cada uno tenemos.
En el libro Las montañas hablaron, el autor hace una descripción de un sinnúmero de personajes. Sin embargo, para mí, Parwana y Mazuma resaltan muchísimo, ya que de esta relación surge el carácter de Parwana, quien con su vida marca muchas de las historias que son contadas en el libro. Por su parte, Mazuma era una mujer esbelta, de mirada penetrante y con un gran carisma, que era admirada por todos en el pueblo por su belleza. A su sombra estaba Parwana, que tenía una figura muy diferente a la de su hermana, pese a ser mellizas. Era más ruda y sus valores iban más inclinados a la timidez. Luego de un accidente, Mazuma queda inválida y su hermana Parwana debe cuidarla, cargando toda la vida con la culpa al sentir que ella fue la que ocasionó el accidente. Después de esto, su hermana Mazuma le pide que la abandone en el desierto y que cumpla los sueños que ella nunca pudo, es decir, estar con Sabur y hacer una familia, cuidar a sus hijos y tener hijos propios. Hola, hoy vengo a hablarles de uno de los personajes del libro Y las montañas hablaron, del escritor afgano Khaled Hosseini. El personaje del que quiero hablarles se llama Suleiman Wadati. Él es un hombre de edad media, millonario por herencia. Su historia se desarrolla simultáneamente al periodo de guerra en Kabul, la capital de Afganistán, más o menos entre los años 50 y el año 2000, y este periodo de guerra ayuda a definir en parte la personalidad de Suleiman, ya que a los ojos del lector él es un hombre frío, serio, introvertido, algo reservado. Considero que debe ser analizado más allá porque es un personaje importante para el desarrollo de la trama central. Como la misma narración lo dice, es un personaje desconcertante que ofrece un excentricismo típico de los intelectos superiores y que nos da mucho de qué pensar. Buenas tardes, mi nombre es Giret Segura y a continuación voy a hablar de la relación y el rol que cumplen Pari Wadati y Pari en el libro Y las montañas hablaron de Khaled Hosseini. Bien, estas dos mujeres de raíces afganas resultan tener una relación que gira en torno a un hombre llamado Abdullah, quien va a ser el padre de uno y el hermano de la otra. Este hombre sufre la separación de su hermana teniendo apenas pocos años de edad y va a ser un suceso que marcará su vida y por consiguiente la de su hija Pari, quien es conocedora de la historia de su familia. Pari Wadati, con el paso de los años, recibe una carta por medio de la cual va a reunirse con su familia. En el reencuentro con su familia y al ver que los años han arrebatado de su hermano la capacidad de recordarla, Pari será quien cumpla el cometido de reencontrarse con sus raíces y de reunir a su familia. Esta es la relación que juegan estas dos mujeres y la importancia que suscitan para este libro. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Joan González. Les vengo a hablar acerca de un personaje del libro Y las montañas hablaron. Este personaje es Navi. Navi es un empleado de servicio de la familia Wadati, Suleiman y Nila Wadati. Después de un tiempo, él empieza a sentir un afecto muy grande por Nila, quien no ha podido tener hijos, y pues él considera necesario entregarle a Pari, quien es la hija menor de su hermano. Ellas dos van a Francia, ya que su esposo sufre una enfermedad y pues Navi se queda responsable tanto de la casa como del esposo de Nila, Suleiman. Aquí, viviendo ellos dos, subyace una homosexualidad y hay una relación entre ambos. Transcurridos 63 años y después de haber cuidado de Suleiman y estar al pendiente de la casa, Suleiman fallece y le entrega los bienes y le entrega el dinero a Navi. Navi él le escribe una carta a Marcos, quien vendría siendo el siguiente dueño de esta propiedad. Adel es un pequeño niño de más o menos 13 años que vive en la ciudad de Chadbagh, llamada ahora Nueva Chadbagh. Este niño se mudó de la capital Kabul por el trabajo de su padre. Su padre es considerado un héroe de guerra y también es considerado un ejemplo a seguir por el propio Adel, pues había luchado en la Yahid, que como lo decía su padre, consistía en darlo todo por la patria y por Dios, sacrificar las extremidades, la vista y la vida.
Este niño vive en una mansión muy alejada de la ciudad, en la que se siente aislado. Pocas veces sale al mundo. Allí toma clases privadas por cuestiones de seguridad. En estas circunstancias conoce a un pequeño intruso que se escabulle en los recintos, que se llama Golan, quien es muy relevante en esta historia, pues es hijo de Iqbal, que es hermano de Abdullah. Golan entra a estos recintos, pues Iqbal, su padre, acecha todos los días el lugar en busca del padre de Adel, Babayan, ya que la mansión que poseía este hombre y en donde vivía Adel con su familia fue construida sobre los terrenos que antes pertenecían al poblado de Iqbal y su familia. Sin embargo, Adel no sabe nada de esto. Adel y Golan construyen una amistad clandestina y empiezan a conocer sus vidas paralelas, opuestas. El uno lo tiene todo, el otro no tiene nada. Y es Golan quien tarde que temprano borra la inocencia de Adel frente a la construcción de su padre. Le muestra que él no es un héroe, que ha robado los terrenos de mucha gente para construir sus mansiones y que los sembrados que dice tener de algodón realmente no son de algodón, sino evidentemente son de opio y otras sustancias que alimentan la guerra y la desigualdad que se está viviendo. Tras esta revelación, la amistad termina por completo. Después de un tiempo, Iqbal, el padre de Golan, decide enfrentarse al padre de Adel en los terrenos y tiene un enfrentamiento del cual Adel no puede conocer nada, ya que su padre lo lleva a uno de los cuartos. Días después ve en el periódico que su padre es exaltado nuevamente como un héroe de guerra, anunciando como titular que su padre, Babayan, había protegido de un ataque terrorista a su familia en los recintos. Además, en uno de sus paseos en la huerta, en la mansión, encuentra las pertenencias de Iqbal ensangrentadas y así sabe que este hombre ha muerto. Finalmente, Adel se da cuenta que su padre realmente no es un héroe y pierde toda la admiración por él, pero también termina aceptando la vida de lujos de la cual no puede escapar. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy hablaremos de Golan, un personaje que se desarrolla en el capítulo 7, un verano de 2009, en el texto Y las montañas hablaron de Khaled Hosseini. Golan es un joven de 13 a 14 años. Físicamente en el texto se describe como un personaje que tiene las zapatillas rotas, por ahí se le asoman sus pies. Tiene pantalones cortos y sucios, una camiseta que le llega hasta las rodillas, los dientes montados y una cicatriz que le parte la ceja. Golan era hijo de Iqbal y Parwana. Tanto él como sus hermanos fueron criados en Pakistán tras la guerra en Afganistán y posteriormente los pakistaníes los vuelven a expulsar a Afganistán. Él, cuando llega con su familia a su anterior aldea, se percata que ya no existe, puesto que pues el padre de Adel, Babayan, arrasó con pues todas estas aldeas y estas casas. Golan es un personaje con una actitud demasiado perspicaz, es un joven trabajador y pues que esto también se denota de alguna forma por sus vivencias construidas por un lado en el campamento, pero también su lucha por un territorio como tal, un lugar donde vivir, y su crianza en las calles posteriormente en Afganistán. Y las montañas hablaron aborda el rol de la mujer de una manera conveniente. En primer lugar, uno de los personajes que se desenvuelve muy bien en la historia y además es muy influyente es Nila Wadati. Es una poetisa franco-afgana que escribe poemas eróticos muy controversiales en esa época y en su país, Afganistán. Ella es una mujer impredecible, amante del jazz, es una mujer talentosa, hermosa. Se lleva a su hija adoptiva a París para que ella empiece a tomar las decisiones por sí sola. Para ella el amor nunca fue suficiente. Su ex esposo Suleiman Wadati era un hombre homosexual. Nila no termina bien, ella se suicida y parece estar arrepentida de haber adoptado a su hija porque le parecía muy diferente. En términos generales, este personaje aporta mucho a la historia y nos da cuenta de la búsqueda de la mujer hacia la libertad. Hola, el día de hoy vamos a hablar de este libro que se llama Y las montañas hablaron, de Khaled Hosseini. Uno de los personajes que a mí más me gustó de esta novela se llama Navi, pues en el cuarto capítulo, Navi, a partir de una carta, explica toda su historia, desde antes de llegar a Kabul como después de llegar a Kabul y trabajar con el señor Suleiman. Navi es una pieza importante para entender el principio de la historia, que empieza con la adopción de Pari por parte de los jefes que él tiene.
También me parece muy interesante cuando empieza a hablar de la relación que ellos tienen con su jefe y con su jefa, en este caso Nila, y después con Suleimán. Pues él no se esperaba que su jefe fuera gay y que estuviera enamorado de él. Eso me parece que fue sorprendente para entender muchas cosas y también entender la vida que Navi iba a sostener de ahí en adelante hasta el día de su muerte. Bueno, el personaje que he elegido para representar la historia de Y las montañas hablaron de Hosseini es el Dib de la fortaleza en las montañas. El Dib es la representación y la personificación de todos los males. Sin embargo, en el momento en que se encuentra con Baba Yub en su fortaleza, le permite ver una óptica casi que paradójica de la realidad a Baba Yub, en donde no solamente el valor, sino la toma de decisiones en el plano terrenal tiene un peso enorme en el hombre, y no un peso material, sino un peso en la conciencia, en la memoria, que a juicio mío es de mayor carga. El Dib para mí en la historia es el qué pasaría, el qué pasaría si le dice que la ama, el qué pasaría si no vende a su hija, o el qué pasaría si no deja morir a su hermano. Hola, hoy les vengo a hablar sobre un personaje de la obra Y las montañas hablaron del escritor estadounidense de origen afgano Khaled Hosseini. Este personaje es Baba Ayub y se encuentra en el marco de una historia que el papá Abdullah le cuenta sobre un granjero que habita en una región denominada Maiden Saf. Esto se traduce paradójicamente como Prado Verde, pero por el contrario es una región desolada en la que el agua es escasa y las condiciones de vida son precarias. Esto obliga a Baba Ayub a trabajar arduamente día a día para el sustento de su familia. Sin embargo, es feliz porque cuenta con el respeto, la admiración y el apoyo de sus hijos y su mujer. No obstante, un día todo cambia con la llegada del Dib. El Dib es un personaje de la mitología persa que curiosamente fue entendido desde el mazdeísmo como una deidad y con la llegada de Zaratustra como un demonio. Este demonio llega a la aldea y trae la sequía y rapta a los niños, entre ellos el hijo menor de Baba Ayub. El peso y la conciencia de este personaje por permitir que raptaran su hijo lo hace perseguir a este demonio hacia las montañas. Y al encontrarse con él e increparlo, para sorpresa suya se encuentra con un paisaje que jamás se hubiese imaginado y con un jardín lleno de niños con unas condiciones de vida mucho mejores a las de la aldea. Este capítulo es interesante porque refleja por medio de esta analogía el papel de un padre desesperado que tiene que escoger entre volver, recuperar a su hijo y estar cerca de él, o finalmente dar un paso al costado y permitir que éste tenga una vida mejor, aun cuando no sea cerca a él.